Ok, vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día más de vida y te queremos pedir perdón por nuestros pecados y pedirte, Señor, que nos salves y que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Y en este estudio que vamos a tener, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender lo que tú quieres decirnos y también, Señor, a compartir el amor que tú tienes por la humanidad, que nosotros también lo podamos compartir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Entonces, esta lección es la número 6 del folleto Alusiones, Imágenes y Símbolos y se trata de cómo estudiar la profecía. Es lo que se trata esta lección y nada más para que las personas que nos están escuchando entiendan, la mayor parte de lo que está en esta lección fue tomado de el pastor Bullón y el pastor Ríos. El título de esta lección eh, se llama Entendiendo el sacrificio y el propósito de este estudio es mostrar la importancia de los sacrificios en la Biblia y el simbolismo del sacrificio. Y el versículo que tienen como para empezar esta lección es Apocalipsis 5:9. Y te voy a pedir a ti, Gaby, si lo puedes leer, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias. Entonces, gracias que el Señor fue inmolado y por eso nosotros podemos ser salvos. Y en la primera parte que tiene la lección dice, la pregunta es sacrificios inútiles. Y en esta parte de este estudio estamos estudiando y entendiendo el sacrificio. ¿Y por qué el sacrificio que se usaba en el Antiguo Testamento no tenía un propósito en sí? Pues solamente era un símbolo del sacrificio verdadero del Señor Jesús, quien vendría a morir en la cruz del Calvario para darnos salvación de los pecados. Y la pregunta aquí es sacrificios inútiles. Es una pregunta. ¿Y por qué hacen esa pregunta? ¿Por qué los sacrificios simbolizaban en el Antiguo Testamento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pero los israelitas perdieron de vista a Jesús y se quedaron con los sacrificios como si los sacrificios fuesen un objetivo o un fin. Y no era así. Entonces llegó un momento en que Dios les dijo a ellos que ya no quería aceptar sus sacrificios, ese tipo de sacrificios que ellos hacían. Si puedes leer, Gaby, Isaías 56:7. Los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gracias. Entonces tenemos aquí un caso de sacrificios que no son aceptados ante Dios, lo que vamos a llamar sacrificios inútiles. Hay sacrificios que sirven delante de Dios y por otro lado hay otros que no sirven delante de Dios. Y eso lo vamos a ver en Isaías 1:11. Pero primero vamos a mirar sacrificios inútiles. Si puedes leer Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Gracias. Entonces, si hay sacrificios útiles, también hay sacrificios inútiles, porque aquí hace la pregunta el Señor, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, ¿para qué me sirve? Entonces, sacrificios inútiles. Estos sacrificios inútiles no sirven, no valen nada delante de Dios. ¿No fue Dios mismo quien había dado la orden de ofrecer sacrificios? ¿Fue Dios el que los pidió? Sí,
pero no eran sacrificios en el concepto así como los paganos que sacrificaban para las personas paganas, hacían sacrificios, hasta mataban niños, mataban animales, y todavía hasta el día de hoy se hacen esos, el ocultismo hace sacrificios, y muchos de esos sacrificios son para apagar como la ira de sus dioses o del demonio, o para disminuir o calmar la ira. Pero Dios no hizo eso. Eso no es el concepto de los sacrificios que Dios instruyó en el Antiguo Testamento. La paga del pecado es la muerte. El sacrificio que Dios impuso era para que el hombre entendiera que la paga del pecado es la muerte. El sacrificio es el derramamiento de sangre. El sacrificio es el derramamiento de sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón a los pecados. Tenía que venir Dios a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Si Dios no hubiese muerto, nosotros hubiésemos estado perdidos. Nuestra única salida es Jesús. Pero no es la sangre de nosotros la que tiene que ser derramada. Cristo iba a venir, Él era el Cordero de Dios, llegaría a este mundo para derramar su sangre, para que el ser humano no muera, porque Él es nuestra única salida. Dios es nuestra única salida. Para recordar que Jesús vendría a morir por el pecado. Y para recordar que Jesús vendría a morir por el pecado, tendrían que ofrecer un sacrificio. El sacrificio que hacían del corderito que mataban era como un recordatorio de que ese animalito iba a ser Jesús el que iba a morir por nosotros. El mismo pecador tenía que cortar en el Antiguo Testamento, la persona que pecaba tenía que cortar la garganta del corderito y el corderito iba a morir. Por eso el israelita, cuando ofrecía sacrificio, lo llevaban al templo, llevaban un corderito, colocaba su mano en la cabeza del corderito y ahí mismo cuando ponía su mano sobre la cabeza del corderito, ahí pedía perdón por sus pecados, ahí confesaba sus pecados, así como encima del animalito. Y después, de acuerdo con las instrucciones que Dios les dio, la persona que pecaba estaba libre de los pecados, pero el corderito estaba llevando todos los pecados de esa persona y el mismo pecador tenía que cortar la garganta del corderito. El corderito moría y el pecador, la persona que llevaba el corderito, tenía que entender que él era el que tenía que morir. Él debía morir, pero no moriría, pues gracias a que el corderito murió y el corderito representaba a Jesús. El corderito no era el que lo salvaba, solo simbolizaba al Cordero de Dios, el Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Desafortunadamente, el pueblo de Israel se quedó con el sacrificio, seguían matando animales y todo, pero se olvidaron quién era el Cordero, se olvidaron. Y cuando Jesús vino al mundo, vino a los suyos, dice la Biblia, a los judíos, él vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuándo comenzaron los sacrificios en la Biblia? ¿Cuándo comenzaron? Pues con Caín y Abel, ahí está registrado con Caín y Abel. Aunque la Biblia no lo menciona, se piensa que el sacrificio del cordero empezó antes todavía, con Adán y Eva. Porque la Biblia dice que después del pecado, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales. ¿Y pieles de cuál animal? Pues pieles de ovejas. Am, un cordero, un cordero fue sacrificado con la piel, fue cubierta la desnudez de Adán y Eva. Entonces ahí estaba implícito, ese cordero simbolizaba a Cristo, nuestra desnudez espiritual, nuestra desnudez moral es cubierta con el sacrificio de Cristo. Entonces arreglamos nuestra vida con Dios. Cuando ya pues pedimos perdón por el pecado, podemos acercarnos a Dios. ¿Puedes leer Génesis 4 del 3 al 5?
Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gracias. Hay sacrificios útiles y sacrificios inútiles. Y aquí en este ejemplo, en estos versículos, vamos a ver qué es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia del sacrificio útil y el sacrificio inútil? En este caso, Caín y Abel ejemplifican los sacrificios útiles y los sacrificios inútiles. Aunque estos versículos no dicen por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel, hay algunas pistas que nos demuestran el por qué. Miren lo que dice esta parte. Y miró Jehová con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. Caín hizo sacrificios inútiles y Abel hizo sacrificios útiles. Entonces, Dios mira con agrado a Abel y Dios no mira con agrado a Caín. La condición espiritual del que da la ofrenda, la condición espiritual del que da la ofrenda. Lo que sugiere, lo que sugiere, lo que le importa para Dios es la condición de nuestra mente, de nuestro corazón, la condición espiritual del que da la ofrenda, de los que damos la ofrenda. ¿Agrada o no agrada a Dios? Y esto se aclara en Romanos 12:1. Gaby, ¿podrías leer Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Entonces, lo importante en los sacrificios, lo importante en las ofrendas que damos es la condición espiritual de la persona que da la ofrenda. Es la condición espiritual. Gaby, ¿puedes leer Génesis 4 del 3 al 5? Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Gracias. Aquí Caín dio su ofrenda como un regalo a Dios. Dio una ofrenda a Jehová. En cambio, Abel piensa que Dios es el regalo para él. Abel tiene una actitud diferente aquí. ¿Qué es lo que da Abel? Pues trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, dice aquí. No ofrece, no da una ofrenda a Jehová a él, sino que deja que su corazón cumpla con lo que Dios les había pedido de sacrificio. Dios les había instruido un cordero. ¿Y qué trajo Caín? Pues Caín no trajo un cordero. Caín expresó su esfuerzo dirigido hacia Dios y Abel expresó su necesidad de salvación. Caín dio una ofrenda como regalo a Dios. Entonces, él trajo del fruto de la tierra. Caín está expresando, esto es lo que he hecho yo por ti, Señor. Esto es lo que yo hice. En cambio, Abel expresó su necesidad de salvación. Trajo lo que Dios le había pedido, lo que Dios había dicho que sería el corderito, la promesa. Verás, vamos a Génesis 3:15. Gaby, ¿puedes leer Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Dios en el Edén había dado la promesa de salvación. Se las había dado a Adán y Eva y luego le siguió dando a su descendencia. Y eso es lo que estaba viendo Abel. Abel estaba obedeciendo, que al matar al corderito, él estaba viendo hacia la cruz.
Esa era la instrucción que Dios les había dado. Y Caín desobedeció, mas Abel obedeció. ¿Puedes leer Hebreos 11:4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Qué lindo saber que aún hasta el día de hoy nosotros estamos hablando de lo que hizo Abel, porque Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y porque su testimonio fue justo y su ofrenda, y aún muerto ahora seguimos hablando de él. Caín ofreció un ritual vacío, sacrificio inútil, porque él se quería dar el crédito. Él decía, yo lo hice, yo lo trabajé, yo te traigo lo que yo trabajé. Mas Abel pensó en la promesa de un Mesías, sacrificio útil. Él obedeció la voluntad de Dios. Esa era la diferencia entre sacrificios útiles y sacrificios inútiles. Abel se aferró a los grandes principios de la redención, se veía pecador, Abel se veía pecador a sí mismo y vio que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Y trajo la víctima a él, trajo el corderito, la vida sacrificada, y así con ese acto reconoció las demandas de la ley de Dios que había sido transgredida en el huerto del Edén. Abel, en la sangre derramada, contempló el sacrificio futuro, miró hacia la cruz, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, dio testimonio de que era justo y de que su ofrenda era aceptada. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios, era una ofrenda útil delante de Dios. La ofrenda de Caín fue un sacrificio inútil porque él estaba pensando en él, no estaba pensando en Cristo. En cambio, la ofrenda de Caín fue un sacrificio inútil y cuando nosotros hacemos una ofrenda útil y una ofrenda inútil, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestras relaciones con las personas? Gaby, ¿puedes leer Génesis 4:8? Y dijo Caín a Abel, vamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Esto sugiere que Abel estaba en conexión íntima con Dios. En cambio, Caín se desconectó de Dios y luego se desconectó de su hermano. Qué triste, ¿verdad? Que a veces cuando nosotros estamos viviendo en una vida de pecado o apartados de Dios, también nos desconectamos de nuestros hermanos en Cristo y aún muchas veces de nuestros hermanos carnales también. No nada más los de la iglesia, sino también nuestros hermanos que están cerca de nosotros. Y eso es lo que hace el pecado, hace separación. ¿Qué consecuencias más feas de no estar conectado con Dios? Si no tenemos una conexión íntima con Dios, el pecado está a la puerta. Siempre tenemos que tener comunión con Dios todos los días. La siguiente parte de este estudio se llama sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel y sanguinario. Sin embargo, ese es justamente el punto. Mucha gente critica y dice, pues, ¿por qué había tanta sangre, tanta crueldad de los animalitos? Pero ese es el caso es que Jesús iba a morir y la muerte de Cristo fue cruel, fue injusta y fue sanguinaria. La muerte de Cristo fue muy fea y eso nos muestra lo feo, lo desagradable del pecado, lo horrible que el pecado es. Nuestro pecado no es un error. Muchas veces decimos, ay, cometí un error. Nuestro pecado no es un error o una falla que tenemos. No, no es así. Es una ofensa al Dios vivo y tiene consecuencias de muerte. Todos los pecados que cometemos tienen consecuencia de muerte. Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para cubrir la multitud de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado causa muerte? ¿Por qué el pecado es alejarte de Dios? Y si Dios es la vida,
y te alejas de Dios, si Dios es la vida y te alejas de Dios, entonces entras en el territorio de la muerte. Mereces morir cuando estás apartado de Dios. Y la única manera de pagar el precio de nuestra rebeldía contra Dios es que el derramamiento de sangre. Pero Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para cubrir la multitud de nuestros pecados. Gaby, ¿puedes leer Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado causa muerte? Porque el pecado es alejarte de Dios. Entonces, ¿quién era el Cordero de Dios? Jesús era el Cordero de Dios. Gaby, ¿puedes leer Hechos 10:9? Diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Jesús habitó con nosotros, anduvo en este mundo, caminó, sintió dolor, tristeza, frío, cansancio, crítica, burla, hasta la muerte. Jesús habitó con nosotros. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para eso vino el Hijo de Dios, para hacer la voluntad de su Padre. Y este versículo dice, quítalo primero. ¿Qué tenía que hacer? Quitarlo primero. ¿Qué es lo primero? Lo primero era aquel cordero que inmolaban los israelitas, aquel animalito que mataban. Ese representaba al sacrificio de Cristo. Y cuando Cristo murió, todo el sistema de esta ceremonia que apuntaba a Cristo, eso era lo primero. De eso habla este versículo. Puedes leer Juan del 1 al 3 y también el 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Jesús habitó con nosotros y de acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que hizo? El Cordero es el Dios que se hizo hombre. El Cordero es Dios que se hizo hombre. Gaby, ¿puedes leer Génesis 22:7? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué hacían con el Cordero? Pues lo sacrificaban. ¿Cada cuánto tiempo lo sacrificaban? Vamos a ver cada cuánto tiempo. ¿Puedes leer Hechos 10 del 3 al 4? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Gracias. Estos sacrificios eran solamente un símbolo, no la realidad. Por eso dice el versículo, quita lo primero, quita todo lo que representaba a Cristo en las leyes ceremoniales. Y cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Lee Marcos 15 del 37 al 38. Mas Jesús, dando un gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Entonces, cuando murió Jesús, toda esta ley ceremonial, todo este simbolismo, se quitó. Quita lo primero, dice, se terminó. Por eso se rasgó el velo del templo en dos, de arriba hacia abajo. Jesús con su muerte abolió el sistema de los sacrificios, que era un tipo de sacrificio, era un símbolo. Luego, ¿qué pasó? Quita lo primero para establecer lo último. ¿Y qué era esto último? ¿Qué era esto último? ¿A qué se refiere el apóstol? Era la muerte de nuestro Señor Jesús, era la realidad de lo que representaba todo el sistema de sacrificios. Gaby, ¿podrías leer primera de Pedro 1:19?
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero que quita el pecado de cada uno de nosotros. Eso es lo que vino a hacer Jesús a este mundo. Vamos al punto 3 de este estudio bajo el título El Cordero de la Pascua. El Cordero que era ofrecido por Israel en la Pascua tenía que ser perfecto. ¿Y por qué tenía que ser perfecto este corderito? ¿Por qué? Porque era un símbolo del Cordero de Dios perfecto. El Señor Jesucristo era perfecto. Entonces vamos a leer, Gaby, si puedes leer Éxodos 12:5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y ahora, ¿qué dice Pedro aplicando este texto a nuestros días? Vamos a ver cómo se aplica este texto a nuestros días. ¿Puedes leer Timoteo del 1 al 15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvarnos y a cada uno de nosotros. Aquí te voy a ayudar a leer un poquito, Gaby, porque se me hace que son muchos versículos. Te voy a leer uno yo y luego te voy a dar uno a ti. Voy a empezar yo con Primera de Corintios 5:7. Y dice así, Primera de Corintios 5:7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, la levadura representa el pecado. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, o sea, sin pecado, pues una nueva persona, como sois, porque nuestra Pascua, el corderito, pues del Antiguo Testamento, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El cordero de la Pascua es nuestro Señor Jesucristo, que fue sacrificado por cada uno de nosotros. Entonces debemos estar muy felices, muy contentos. ¿Y por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, ya tenemos derecho nosotros a la salvación y a la vida eterna, a vivir para siempre con Jesús. ¿Y cómo debía ser ese corderito? ¿Cómo debía de ser el cordero de la Pascua? Pues vamos a leer. Puedes leer Éxodo 12 del 5 al 6. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Gracias. Entonces, el cordero que tenían que sacrificar en el Antiguo Testamento, el cordero debía ser sin defecto, macho de un año. ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cómo fue la vida de Jesucristo? Voy a leerles Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús, sin pecado, fue el único que resultó aceptable a los ojos de un Dios santo para salvarnos y a cada uno de nosotros. No hay otro, solamente en Jesús podemos ser salvos. Él murió por cada uno de nosotros. Gaby, ¿puedes leer Isaías 53 del 6 al 7? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias. Nosotros porque nos hemos apartado del camino, merecemos la muerte, porque Dios es vida. Y si nos apartamos de Dios, pues no tenemos vida, ¿verdad? Si nos apartamos de Dios, estamos perdidos, nos vamos a morir. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué bueno es Dios, qué grande. Dios es amor y Dios está listo para salvarnos. Y tanto nos amó para que nosotros viviéramos con él y pudiéramos estar cerca de él. Voy a leer primera de Pedro 1 del 18 al 19.
Primera de Pedro 1 del 18 al 19 dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, de Adán y Eva, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús, sin mancha, sin contaminación, sin pecado, fue el único que resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Jesús es el único que puede salvarnos. Jesús nos entrega su vida inmaculada. Él toma sobre sí nuestros pecados, nuestras maldades, y muere en la cruz en silencio como un cordero. No reclama mientras nosotros, los seres humanos, reivindicamos justicia, que Él como un corderito, calladito, subió al monte, fue clavado y murió porque te amaba a ti y a mí. Somos lo más querido que Dios tiene en esta vida, porque tú y yo, a pesar de lo que somos, somos lo más querido que Dios tiene en esta vida. Dios te ama mucho. Dios sabe dónde está tu corazón. Él sabe tu historia. Él conoce tu vida. El Señor Jesús está con los brazos abiertos, siempre esperando nuestro regreso. Es como un padre amoroso esperando a que su hijo pródigo regrese. Y no tienes que temer, no hay que desesperarnos. No, porque caemos a veces en tentación, a veces cometemos pecados, a veces nos sentimos que ya estamos perdidos. Pero el Señor Jesús está con los brazos abiertos, siempre esperando nuestro regreso. El Cordero de Dios ya murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. En esta parte vamos a entrar al estudio de Jesús en el templo. Vamos a recordar lo que dice Isaías 59:2. Gaby, ¿puedes leer Isaías 59:2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ese es el gran problema del pecado. Nos ha separado de Dios. ¿Y cómo nos separa el pecado de Dios? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos hace que nosotros nos separemos de Dios? Les voy a leer Salmos 5:5. Aquí dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Todo pecado, todo infracción de los 10 mandamientos, Dios lo aborrece, porque es iniquidad y no puede estar delante de él. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado hizo que Adán y Eva tuvieran que dejar el Edén, porque habían pecado, habían desobedecido a Dios y como consecuencia merecieron morir. Pero Dios vino a salvarlos a ellos con su preciosa sangre y esa sangre también nos salva a nosotros. Gaby, ¿puedes leer Salmo 5:4? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no morará junto a ti. No hay lugar para el pecado delante de Dios. ¿Por qué? Hoy en día, aún dentro de nuestra iglesia, hay mucha gente que piensa que Dios es misericordia, Dios es amor, y por lo tanto creen que ningún ser humano se va a perder. Creen que Dios va a salvar a todos. Cuidado cuando se piensa así. Las cosas no son así, porque al lado de Dios no puede haber pecado. Dios no es un Dios que se complace en la maldad. ¿Cómo vas a ir al cielo estando y viviendo en pecado? Ahora, ¿por qué no se complace de la maldad? ¿Por qué no se complace Dios de eso? ¿Acaso Dios odia al pecador? No, Dios no odia al pecador, Él odia el pecado. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Biblia. Él quiere que se salve, que se arrepienta y que regrese a los caminos de Él. Voy a leer Jeremías 3:14 y 16. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dijo Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré una de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión,
Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Pero este versículo resalta el templo, el tabernáculo de Dios. Y miren lo que dice aquí. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. ¿Por qué? Porque era importante el arca del pacto de Jehová. ¿Por qué era importante? ¿Cuál era su relación con el templo, con el santuario? ¿Por qué? Te voy a pedir, Gaby, si lees Primera de Reyes 8 del 9 al 11. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí puso Moisés en Horeb, cuando Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué había en el arca? Pues en el arca habían los 10 mandamientos, las dos tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Y qué pasaba en el templo? ¿Qué pasaba en el santuario? Miren lo que dice aquí. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué había llenado la casa de Jehová? Pues la gloria de Dios y el arca que estaba en el primer santuario. Cuando se reconstruyó el santuario, cuando se volvió a hacer ese templo, nunca más se volvió a ver el arca. Nunca más la encontraron. Hasta el día de hoy la siguen buscando el arca y no la pueden encontrar. ¿Y qué pasó con el arca? No se dirá más, aquí mismo en el versículo, Dios conoce el futuro, mira, en el versículo dice, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra, dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo sucederá esto? Vamos a leer Ageo 2 del 7 al 9. Lo voy a leer yo. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién iba a llenar de gloria la casa de Jehová ahora? Pues el deseado de todas las naciones. Ahora era Jesús. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Pues nuestro Señor Jesús. Luego dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, dice, será mayor que la primera. Porque la primera pues no tenía a Jesús. Y la segunda, la postrera, sí tenía a Jesús. Así dijo Jehová de los ejércitos y luego dice, y daré paz en este lugar. ¿Quién? Jesús iba a reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. Verás, Gaby, lee Mateo 1 del 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias. Jesús vino a la tierra para mostrar la gloria de nuestro Dios, para mostrar que Dios es amor, que Dios ha hecho y está haciendo todo lo posible para salvarnos a cada uno de nosotros. El pedido de Dios es conviértanse. Lo que nos pide es conviértanse, entreguen su vida a Jesús. Y cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando nos convertimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando nos convertimos? Voy a leer Salmos 5:7. Dice así.
Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Eso es lo que pasa cuando nos entregamos a Jesús. El hombre, la persona, vuelve a tener una relación con Dios. Qué privilegio es tener una relación con Dios, con el Rey del universo. Qué privilegio tan grande. Vamos a pasar a la quinta parte. Esta se titula Tú creaste todas las cosas. Y vamos a ver que Dios se presentó de diversas formas a los profetas y vamos a ver dos casos diferentes en cómo Dios se presentó a los profetas. Gaby, ¿puedes leer Isaías 6:1? En el año que murió el rey Usías, yo vi, Perdón, perdón, ok, lo moví sin querer. A ver si está ahí. Ahí está. ok. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Y qué vio Isaías? ¿Qué vio Isaías? Voy a leer el siguiente versículo. Aquí dice que vio al Señor sentado sobre un trono. Vamos a ver qué vio Juan. Aquí en Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, dice el profeta Juan, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién vio la gloria de Dios? Juan vio la gloria de Dios, la vio Juan. Y cuando los profetas ven a Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la escena que están viendo? Verás, Gaby, lee Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo voy a leer Apocalipsis 4:8 y dice así, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que va, el que ha de venir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, cuando se ve la gloria de Dios, cuando se ve el amor de Dios, lo único que uno puede decir es santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando se ve eso, cuando se ve la majestad de Dios, cuando se ve la gloria de Dios, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasó con los profetas? ¿Qué pasó? Gaby, ¿puedes leer Isaías 6:5? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En este caso, ¿qué pasó con la escena de Juan? Voy a leer Apocalipsis 5:4. Dice, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Se conmovió tanto el profeta. Cuando vemos la dignidad de Dios, cuando estamos delante de la dignidad de Dios, comprendemos nuestra indignidad y solo nos queda llorar, solo nos queda decir santo, santo, santo. Comprendemos que no merecemos el amor de Dios. Cuán grande, cuán majestuoso es Dios que nos ama. ¿Y qué va a pasar si nosotros aceptamos a Cristo? Si nosotros aceptamos de Cristo, nuestro Salvador personal, si lo aceptamos como nuestro Salvador, ¿qué va a pasar? Gaby, ¿puedes leer Apocalipsis 5:9? Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Las personas que aceptan a Cristo como su Salvador y siguen al Cordero por donde quiera que va, van a entonar el himno, digno eres de recibir homenaje. ¿Y por qué? Porque has sido sacrificado y por tu sangre me has salvado. Qué grande es nuestro Dios, qué bueno es nuestro Dios. Lo único que nosotros necesitamos hacer es escuchar la voz de Dios. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros.
Necesitamos entregar nuestra vida a Jesús, a nuestro Padre Celestial. Y este es el final del estudio de hoy. A mí me gustaría mucho, pues, a las personas que van a leer, o escuchar este estudio, que Dios los bendiga y que no se olviden de predicar. Este fue un mensaje poderoso, un mensaje de salvación y de gloria. Y les agradezco mucho el que se hayan conectado.